Hello and welcome to this lesson. This is week number 16 and today the topic is an article. But first, before we start, let's remember last class. Antes de que comencemos, vamos a recordar un poco de la clase anterior, donde hablamos acerca de los nouns. Recuerden que los nouns son los sustantivos y se refieren a los nombres de las personas, los animales, las cosas o los lugares. Para más información pueden revisar el video de la semana anterior, video de la semana 15, pero ahora vamos a recordar un poco cuáles podrían ser. Por ejemplo, acá vamos a hacerle un círculo a todos los nouns. ¿Cuáles podrían ser? For example, maybe strawberry or dog, cat, es a noun, ¿cierto? Un sustantivo que sería gato, el nombre del animal. Baby, que sería el nombre de una persona, ¿cierto? House, que sería un lugar. Y también vamos a tener table, que es un objeto. Recuerden, los nouns o sustantivos son todos los nombres de las personas, cosas, animales o lugares, ¿ya? Versus los verbos o verbs. Los verbos son todas las acciones, todas las cosas que uno realiza. Por ejemplo, saltar, correr, jugar, escuchar, ¿cierto? Muchas veces el verbo en infinitivo, por ejemplo, son los que nosotros llamamos en español que terminan con ar, ir, ¿cierto? Cantar, correr, saltar, etcétera. Entonces acá, por ejemplo, tenemos algunos verbos. Por ejemplo, run, que sería correr. Tenemos dance, que sería bailar. Y play the guitar, que sería en este caso tocar la guitarra. Si se fijan, en estos tres casos estamos hablando de acciones que se realizan, ¿ya? No los nombres, no es perro, gato, mesa, sino que son acciones, jugar, cantar, saltar, tocar la guitarra, bailar, correr, ¿ya? También hablamos acerca de los sustantivos, ¿cierto? Nos fijamos más en los sustantivos o nouns y que teníamos algunos que eran contables o incontables, singulares o plurales. Y hablamos de estas dos frases, ¿cierto? There is, que se usa para hablar cuando hay un objeto o persona, y there are, que se usa cuando tenemos más de un objeto o persona. Por ejemplo, tenemos there is an apple. Hay una manzana. There is significa hay. There is an apple. Hay una manzana. There are some apples. Hay algunas manzanas. Si lo traducimos a español, por ejemplo, there is y there are, ambos significan hay, pero hay de haber, ¿ya? Pero en este caso, en inglés cambia. Se usa there is cuando hablamos de un objeto, ¿cierto? Y there are cuando hablamos de más de uno. También, por ejemplo, tenemos acá, ¿cierto? There is, vamos a usarlo con un sustantivo singular y contable. Recuerden revisar el video anterior para recordar cuáles son los sustantivos contables y qué sería singular, ¿cierto? Singular de solamente uno. Y contable que lo podemos contar, por ejemplo, una pera, dos peras, tres peras, etc. There are para los sustantivos contables, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, podemos contarlos, 4 peras, 5 peras. Y plurales, más de uno, ¿cierto? There is para uno, there are para más de uno, ¿cierto? Hasta ahí todo claro. Ahora vamos a agregar también que los sustantivos incontables, aquellos que no se pueden contar fácilmente, como sand, sugar, salt, flour, for example, cheese, water, todos esos sustantivos incontables que vimos, como el queso, el agua, todos los líquidos que uno quiera hablar, ¿cierto? Y algunas cosas como el pan o el queso son incontables, no se puede decir 1, 2, 3 de eso, ¿cierto? Esos también nos vamos a referir con there is. There is some cheese, hay un poco de queso. Vamos a usarlo solamente con there is y nunca con there are, ¿ok? Entonces, por ejemplo, tenemos algunas frases como there is an apple, usando solamente there is, o incontable, ¿cierto? There is an apple, hay una manzana. There is some cheese, hay un poco de queso. There is a pear, hay una pera. There is a ball, hay un balón. Y cuando hablamos de there are, para las cosas que son más de uno, ¿cierto? Por ejemplo, there are some apples, there are some pears, there are some balls, ¿ya?
Entonces, para el día de hoy, the objective is to read about healthy lifestyle and give health advice using should. Para el día de hoy vamos a leer acerca de estilos de vida saludable, también un artículo, y vamos a dar algunos consejos acerca de la salud o de la vida saludable usando should, esta palabra que puede ser nueva o puede que ustedes ya la conozcan, ¿ya? Entonces, comenzamos también porque las páginas de su libro que van a desarrollar en la página 43, donde aparece el artículo que vamos a realizar el día de hoy. Entonces, si quieren pausan el video, van a buscar su libro, lo abren en la página 43 y vamos a trabajar desde ahí. Entonces, para comenzar, tenemos acá un artículo, an article, y tenemos 4 posibles títulos. Títulos posibles, perdón. Entonces, Obesity in Latin America, Sedentary Lifestyle, Junk Food in Mexico y Obese Teenagers. Ustedes van a tener que elegir cuál de estos títulos es el más apropiado para este artículo una vez que lo lean. Vamos a ver de qué se trata cada uno. Dice Obesity in Latin America. Obesity, obesidad. Obesidad en América Latina. Sedentary, muy parecido a español, ¿cierto? Recuerden que en español y en inglés hay palabras que se parecen mucho, entonces hay que buscarlas para poder encontrar palabras sin necesidad de buscarlas en el diccionario, ¿cierto? Entonces, si uno dice obesity, suena parecido a obesidad, es muy probable que signifique eso. Hay algunos ejemplos que vamos a ver más adelante, perdón, unas excepciones, pero por ahora van a usar esa técnica, ¿ya? Si encuentran una palabra que es muy parecida en español y en inglés, muy probable que sea la palabra que ustedes estén pensando. Igual pueden buscarla en el diccionario, pero se los doy como pista. Obesity, obesidad, sedentary lifestyle, vida, estilo de vida, lifestyle, sedentario, sedentary. Tenemos junk food. Junk es chatarra en este caso. Junk food, comida chatarra en México. Y obese, obeso, teenagers. Teenagers son adolescentes. Adolescentes que en este caso tienen obesidad. ¿Ya? Cualquiera de esos títulos vamos a ver cuál es el más adecuado. Entonces, recuerden las partes de un artículo. Esta ya lo habíamos visto antes en el video. Entonces, tenemos acá el artículo, tenemos el title, el título, que vamos a ver entre estos 4 títulos, ¿cierto? Después vamos a elegir. Tenemos la introducción o introduction, que sería esta pequeña parte donde nos hablan un poco de el tema general, a muy grandes rasgos, ¿cierto? Luego tenemos el body, que es el cuerpo, ¿ya? Del artículo, donde van a desarrollar las ideas. Idea 1, idea 2, idea 3, cuántas ideas uno quiera desarrollar, ¿cierto? Pero ahí ya el desarrollo. La introducción es como para poner el tono, set the tone for what you're going to read, para que van a leer. Y conclusion, que generalmente es la última frase, el último párrafo, la última oración, donde en el fondo está hablando un poco, dando alguna conclusión o algunas palabras al cierre de este tema, ¿cierto? Para ya ir concluyendo, ir cerrando el tema y que no quede así como al aire. Entonces, vamos a leer este artículo y vamos a ir subrayando algunas palabras importantes, ¿ya? Entonces, yo lo voy a ir leyendo, ustedes pueden ir leyendo conmigo en su libro, ¿cierto? Y voy a ir subrayando algunas palabras importantes. Vamos a ver. Obesity in Latin America is an increasing problem. More and more children and teens are becoming overweight and or obese. There are many possible causes for this problem. These include an increase in urban living, dietary changes towards unhealthy US-style snacks, and more sedentary lifestyle that involves watching TV and playing video games. In Mexico, Congress passed legislation in 2010 in order to decrease the amount of junk food schools sell to children. Specialists also suggest that schools should provide students with at least 30 minutes of exercise per day. Como ven, es un artículo muy cortito. Yo subrayé algunas palabras acá que vamos a discutir. Ustedes ahí hagan los círculos a las palabras que no conozcan, búsquenlas en el diccionario y al costado de su libro vayan haciendo un pequeño glosario. ¿Qué quiere decir un glosario? Escribir la palabra en inglés y en español. English and Spanish. Entonces, según lo que leímos, ¿cuál sería el mejor título? Sedentary Lifestyle, Obesity in Latin America, Junk Food in Mexico or Obese Teenagers. Les voy a dar una pista, no les voy a dar la respuesta, pero sí una pista. No podría ser Junk Food in Mexico
porque significa que todo el artículo se trató solamente de eso. Y en este caso esa fue una idea que nombraron acá, pero no es todo el artículo acerca de eso. Ya es solo un ejemplo. Así que recuerden que el título engloba todo el contenido, ¿cierto? Es lo más importante del artículo. Tenemos acá algunas frases, por ejemplo, obesity in Latin America. Tenemos acá overweight or obese. Overweight es con sobrepeso, obese, obeso, ¿cierto? Tenemos acá possible causes, algunas causas posibles. Urban living, la vivienda urbana, ¿cierto? Que uno no se mueve mucho cuando vive en una ciudad. Dietary changes, cambios en la dieta. Tenemos acá US style snacks, que son los bocadillos, eso significa snacks, al estilo de Estados Unidos, ¿cierto? Con mucha grasa, con mucho azúcar, con muchas cosas que no son tan saludables, muchas calorías vacías. Tenemos acá sedentary lifestyle, un estilo de vida sedentario, ¿cierto? Y al final, muy importante, dice que los especialistas también sugieren que los colegios o las escuelas deberían proveer a los estudiantes con al menos 30 minutos de ejercicio por día. ¿Qué creen ustedes de esto? Would you like to do 30 minutes of exercise every day? Yes or no? I think it would be good. Díganme si les parece bien esta idea de que los colegios tuvieran al menos 30 minutos de ejercicio por día. Entonces, si se fijan acá, la última frase dice lo siguiente. Schools should provide children with at least 30 minutes of exercise per day. Las escuelas deberían proveer a los niños o darle a los niños al menos 30 minutos de ejercicio por día. Y estamos usando esta palabra, ¿cierto? Dijimos que la íbamos a usar, que es should. Listen and repeat. Should. Should. ¿Ya? Si yo lo pusiera solamente como se pronuncia, sería algo así. Siempre que yo les diga la pronunciación, lo voy a poner entre ese tipo de símbolos, ¿cierto? Para que sepan qué es la pronunciación y no cómo se escribe. Should, ¿ya? Should es para expresar una sugerencia, ¿ya? O suggestion. Y vamos a ver cómo se usa. Por ejemplo, si yo quiero decir que alguien debería comer fruta, puedo decirlo de la siguiente manera. You should eat fruit. You should eat fruit. Entonces, vamos a ver primero algunas acciones que son deseables y luego vamos a usarlo todo en una oración. Por ejemplo, eat fruit. Is this good or bad? Good, right? Eat fruit. Eat, comer, fruit, fruta. Drink water. Is this good, healthy or unhealthy? Healthy, saludable. Unhealthy, no saludable. Healthy or unhealthy to drink water? Healthy. To eat fruit is healthy or unhealthy? Healthy. To do exercise, is this healthy or unhealthy? Do exercise is healthy. To eat junk food, healthy or unhealthy? Unhealthy. To play video games, healthy? Unhealthy. En su mayoría uno podría decir que son unhealthy. Drink soda, beber bebida, en este caso, beber refrescos, ¿cierto? Que son como la Coca-Cola, Sprite, etcétera, ¿cierto? Gaseosa también le llaman en algunas partes. Bebida, ¿cierto? Entonces, this is healthy or unhealthy? Unhealthy. Eat candy. Healthy or unhealthy? Unhealthy, not healthy. No es muy saludable comer candy. Todo como las cosas que mencioné, por ejemplo acá, algunas son saludables, healthy o unhealthy, no saludables. Pero recuerden que todo depende de la cantidad, ¿cierto? Quizá uno puede comer un poco de candy, pero no todo el día ni todos los días, ¿cierto? O you can drink some soda, pueden tomar bebida, pero no todo el día ni todos los días, ¿cierto? Entonces, vamos a ver algunos given advice, algunos consejos con esto. Por ejemplo, you should eat more fruit. You should, deberías comer más fruta. Y estamos usando esta palabra, should. You should eat more fruit. Tú deberías comer más fruta.
¿ya? Pero deberías como una sugerencia, ¿ya? Es como tú deberías o tú podrías, ¿cierto? Es una sugerencia, no es una orden, es una sugerencia, suggestion. Suggestion number 2. You should drink more water. You should drink more water. Tú deberías beber más agua. También tenemos acá la palabra should. You should eat more vegetables. You should eat more vegetables. Deberías comer más vegetales. You should do more exercise. You should do more exercise. Deberías hacer más ejercicio. Y acá vamos con los consejos que no deberías. Una palabra nueva, ¿cierto? Dijimos que should se pronunciaría algo así, ¿cierto? Should. Voy a ponerlo aquí entre las barritas. Should. Con la sh, como cuando uno pide silencio. Sh. Siguiente, esta sería shouldn't. A lo mejor se ve un poco intimidante, pero vamos a ver cómo se pronuncia. Sería algo parecido así. Sería como decir shouldn't. Le voy a poner una U chiquitita ahí para que lo puedan hacer, lo puedan pronunciar, pero no es shouldn't, ¿ya? Ojo ahí, sino que es shouldn't. Es como una U muy chiquitita. Shouldn't. Entonces, you shouldn't eat a lot of junk food. Shouldn't es tú no deberías. Es un consejo, pero de lo que no deberías hacer. You shouldn't eat a lot of junk food. No deberías comer mucha comida chatarra. You shouldn't play video games all day. No deberías jugar videojuegos todo el día. 1 hora al día o cada 2 días, por ejemplo, está bien, quizá el fin de semana, pero no todo el día ni todos los días. You shouldn't play video games all day. You shouldn't drink too much soda. Too much, demasiada. No deberías beber demasiadas bebidas, ¿cierto? O demasiada soda, demasiada Coca-Cola, por ejemplo, ¿ya? You shouldn't drink too much soda. No deberías beber tantas bebidas, ¿cierto? You shouldn't eat too many candies. No deberías, you shouldn't eat too many, demasiados candies o demasiados dulces. No deberías comer demasiados dulces. Entonces, vamos a usar para dar consejo, giving advice, 2 palabras. Should, para las cosas que deberías hacer, y shouldn't, para las cosas que no deberías hacer. So, listen and repeat. Should, should, you should, you should, shouldn't, you shouldn't. Muy bien. ¿Cómo vamos a escribir estas frases? Vamos a tener acá el sujeto, que es la persona de la que estamos hablando. Acá vamos a poner should o shouldn't. Y luego vamos a poner la acción. Como ya vimos varias acciones, comer golosinas o beber agua, por ejemplo, comer fruta, comer vegetales, hacer ejercicio, en fin. Entonces, va de esta manera. El sujeto, la persona de la que yo estoy hablando. Luego voy a poner should o shouldn't, cualquiera de los dos, el que yo quiera, algo que debería o no debería. Y luego la acción. Por ejemplo, you should drink water. Tú deberías beber agua. You should do exercise. You should do exercise. Deberías hacer ejercicio. O negativo también. You shouldn't eat too many candies. No deberías comer muchas golosinas. You shouldn't play video games all day, for example. No deberías jugar videojuegos todo el día. Recuerden esas 3 partes que deben incluir el sujeto, should o shouldn't, y después la acción, que debería o que no debería hacer. Para finalizar, como actividad de cierre, les voy a dejar que me puedan escribir un pequeño artículo, ¿ya? No es necesario que sea muy largo, simplemente unas 5 o 10 líneas en su cuaderno, ¿ya? Acerca de Leading a Healthy Life. Yo les voy a dar el título de su artículo, como el que leímos el día de hoy. Pueden hacerlo muy parecido.
van a escribir el título, ¿cierto? Que este es el título, Leading a Healthy Life, llevando una vida saludable. Luego van a poner esto, by, que significa por quién lo escribió. En este caso, si yo escribo el artículo, aquí iría mi nombre, ustedes pueden escribir su nombre y apellido, ¿cierto? Y luego van a escribir el artículo. ¿Cómo van a escribir el artículo? Dando consejos, ¿ya? Por ejemplo, para llevar una vida saludable, tú debes tomar, no sé, 3 vasos de agua en la mañana, por ejemplo. O tú no deberías jugar videojuegos en la mañana. O tú no deberías despertar con tu celular en la mano, por ejemplo. O tú deberías comer, por ejemplo, 3 o 4 veces al día, ¿cierto? 4 comidas al día. Entonces van a ir poniendo ahí en el artículo simplemente consejos, ¿ya? Lo que deberías y no deberías hacer para llevar una vida saludable usando should, como lo vimos en el día de hoy, ¿ya? Y pueden incluir las partes del artículo, la introducción, el body, el cuerpo, y la conclusión. Lo que ustedes quieran escribir acerca de qué es llevar una vida saludable y alguna conclusión que ustedes puedan sacar. Como les decía, no es necesario que sea muy largo, 5 o 10 líneas en su cuaderno o 50 palabras más o menos en una hoja de Word si lo quieren hacer así. Okay? So, thank you very much. Remember to send this to the email. Recuerden enviar esto al correo, ¿ya? Y completar la página 43 que les va a ayudar un poco también a redactar este artículo. ¿Ok? Entonces, las tareas para esta semana, envían la página 43, las preguntas que salen ahí, ya leímos el artículo, y me envían este pequeño artículo escrito por ustedes acerca de cómo llevar una vida saludable. ¿Ok? Thank you very much and see you next time.